Muy buenas noches, esto pasó, nuestro informativo de la TV Pública Paraguay. Muchísimas informaciones, entre ellas el presupuesto. Quedó aprobado el presupuesto 2013 por la Cámara de Diputados. Ahora pasa a senadores. También vamos a hablar de deportes. Buenas noches, Jotita, ¿qué tal? Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo muy grande a todos los televidentes de la TV Pública. Vamos a hablar del partido de Paraguay, le vamos a mostrar detalles de ese encuentro porque en minutos nada más arranca en la ciudad de Luque el partido amistoso entre la selección paraguaya y Guatemala. También vamos a tocar el campeonato local porque el día viernes arranca la fecha número 17. Hablemos ahora de la primera dama porque hoy debía realizarse la audiencia de conciliación por querella de la primera dama Emilia Alfaro de Franco contra el abogado paraguayo Cubas. Esta audiencia no se realizó porque, según dijeron, no compete al juzgado de Asunción. Ahí se está escondiendo la rata. La rata está saliendo por allá, que está custodiada por nuestro empleado de la policía. De esta manera calificó paraguayo Cubas a la parlamentaria y esposa del presidente de la República, Emilia Alfaro, tras el encuentro en el Palacio de Justicia, donde debía realizarse una audiencia de conciliación por la querella que entabló Alfaro, el abogado. La diputada demandó a Cubas por difamación, calumnia e injuria al acusarla de interferir en una licitación de transporte de la Itaipú Binacional y favorecer a la empresa La Santaniana. La adjudicación es por un monto de 28 millones de dólares. Ella es la primera estafadora del país y está acompañada de su abogado, que es el mismo abogado de Tuti Pereira Johansen, que le faltó estafar a su propia madre. Acá a mi abogado le van a decir la querella que le vamos a hacer a Aña Emilia Alfaro, que estuvo acompañada de guardaespaldas en una conciliación violando flagrantemente y ya demostrando la jueza una parcialidad manifiesta. El abogado del querellado explicó que la audiencia no pudo realizarse debido a que el caso es competencia del juzgado de Alto Paraná. Agregó que la esposa del presidente de la República violó la privacidad de paraguayo Cubas al reproducir las declaraciones de su defendido en la red social Facebook sin autorización judicial y ahora pretende presentarlas como pruebas. Paraguayo Cuba vertió esas manifestaciones en Hernandarias y en Ciudad del Este. Si bien se ha reproducido aquí eso por los medios periodísticos, eso no puede delegar la competencia territorial del juez natural en la causa, en este caso, que son los jueces de Ciudad del Este o del Alto Paraná. Cubas recalcó que no habrá conciliación de su parte, mientras la diputada Emilia Alfaro evitó dar declaraciones a la prensa y optó por una salida alternativa. La próxima semana el abogado de paraguayo Cubas presentará una querella contra la primera dama por violación a la libertad de palabra y a la privacidad de las personas. Con imágenes de Wilson González, informó Claudia Aguilera, TV Pública Paraguay. Y tras varios días de sesión, la Cámara de Diputados finalizó el estudio del presupuesto 2013. Ahora remitió al Senado para su tratamiento. Queda aprobado el presupuesto general de gasto de la Nación con modificaciones y pasa al Senado de la Nación, dejándose a cargo de la Comisión Bicameral de Presupuesto el ajuste de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, de acuerdo a la decisión tomada por el Pleno de esta Cámara. La aprobación del presupuesto general de la Nación con modificaciones introducidas por diputados asciende a 537 billones de guaraníes. Es decir, la Cámara Baja aumentó 10 billones de guaraníes más de lo que había propuesto el gobierno. Se dieron aumentos importantes en las carteras de salud, Poder Judicial, Obras Públicas, Justicia y Trabajo, Agricultura, Tribunal Electoral, entre otras instituciones, algunas de ellas destinadas a un reajuste salarial. El vocero de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Amado Florentín, habló de los montos y aseguró que el aumento del 10% para funcionarios públicos no se dio, por lo que el presupuesto para el año que viene puede ser manejable. Gastos rígidos prácticamente no se aumentó. Eso es muy importante, esa era la preocupación del ministro de Hacienda. He visto una declaración del ministro diciendo que los gastos rígidos lo que no son controlables. Todos los otros objetos de gastos pueden ser controlados vía plan financiero y creo que este presupuesto que va a enviar la Cámara de Diputados al Senado de la Nación tiene un aumento muy pequeño en gastos rígidos y creo que al final de cuentas es conveniente para el país. Entre los tratamientos más polémicos de la fecha figura la aprobación de más de 46.000 millones de guaraníes para organizaciones no gubernamentales, puesto que estas estarían incumpliendo con el Estado, y aunque el diputado Eduardo Vera Bejarano puso a reconsideración disminuir el monto al 50%, la mayoría votó en contra de esta propuesta y el monto se mantiene. Ahora el tratamiento queda en manos de la Cámara de Senadores.
Tras una inspección que realizaron técnicos de Chile en cuanto a la aftosa en nuestro país, los empresarios de este rubro buscan recuperar las exportaciones. Paraguay perdió el 71% del volumen de exportación de carne a Chile, debido al problema de la fiebre aftosa que afectó al país en septiembre del 2011. Brasil y Argentina suplantaron a Paraguay en ese mercado. El presidente de la Cámara Paraguaya de Carne espera que tras la inspección técnica que realizó el mes pasado un equipo chileno al país, se produzca una pronta respuesta favorable que le permita retomar dicho mercado. Con esas medidas que ocurrieron durante este año de aftosa, o que tuvimos este episodio lamentable que fue el foco de fiebre aftosa, nos va a quedar eso, vamos a tener más animales, tenemos que ver de faenar más cantidad de animales y así aumentar la cuota de exportación. Nosotros tenemos una expectativa de faena al año de 1,5 millones de cabezas, que puede subir a 2 millones, es el gran reto. En caso de recuperarse el mercado chileno, el precio de la carne en el mercado nacional no aumentaría, debido a que los cortes de la carne de exportación no son los que tradicionalmente consume el mercado paraguayo, como son la costilla, el vacío, la carne chica, la carnaza negra y blanca, el cogote y el puchero. Pasamos a hablar de salud y gran cantidad de personas se acercaron hasta el Ministerio de Salud para realizarse controles gratuitos de la diabetes en conmemoración del Día Mundial de esta enfermedad. Del 6,5% al 9,7% creció el número de personas con diabetes en los últimos años, según datos proveídos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. A propósito de la fecha, el Programa Nacional de Diabetes realizó controles gratuitos de azúcar y evaluación nutricional. Esta enfermedad presenta varios factores de riesgo relacionados a la predisposición hereditaria, el sobrepeso y malos hábitos de alimentación. El primer factor de riesgo es algo que no podemos modificar, que es el tener un familiar con diabetes. Los otros factores sí pueden ser modificados e incluso erradicados. Si una persona tiene una vida muy sedentaria, puede hacer actividad física. Cuando se está comiendo muy mal, se puede tener una alimentación saludable, aumentar el consumo de frutas y verduras es la recomendación. Obesidad y sobrepeso son factores de riesgo, por lo tanto hay que bajar de peso y erradicar el hábito de fumar para poder alejarse más de la diabetes. El Ministerio de Salud busca crear conciencia entre la población para prevenir y tratar a tiempo la enfermedad a través de hábitos saludables y controles periódicos. La caminata no es importante, caminar y comerlos debidamente, ¿verdad? Yo creo que con la comida hay que ser muy respetable, ¿verdad? Cada porción para acá, tenemos la porción medida para... Yo soy diabética, pero no me hago el control diario, sino solamente en clínica. Y como ahora esto se da, quiero aprovechar justo a mitad de mes. ¿En la familia no tiene ninguna persona que sufra de diabetes? Sí, hay en la familia. Justamente por eso quiero aprovechar para hacer este control. La prueba de control de glicemia se realiza permanentemente en todos los hospitales regionales y unidades de salud. Y en minutos más se enfrenta a nuestra selección contra Guatemala por cuarta vez en el año, Jotita. Carmen, es así, la selección nacional en poco menos de media hora arrancará el partido en el Feliciano Cáceres ante la selección de Guatemala. Ambas selecciones tienen equipo confirmado, como lo dijo la compañera Carmen Ruiz. Es la cuarta vez que Paraguay se enfrenta ante esta selección en el año, dirigida por Ever Hugo Almeida. Vayamos rápidamente a la alineación de la selección paraguaya, la selección que va a jugar con este onceno en la noche de hoy en el Feliciano Cáceres. Irá con Diego Barreto en portería, la línea de 4 en el fondo con Iván Piris, con Pablito Aguilar, Paulo da Silva y Miguel Zamudio. En el medio campo, Fidencio Oviedo, Julio Dos Santos y Richard Ortiz. Por delante de ellos, bien abierto por el sector derecho José Ariel Núñez, por izquierda el Pájaro Benítez y en punta Luis Neri Caballero, entrenador y seleccionador Gerardo Peluso. Vayamos a la selección de Guatemala, la selección que dirige Ever Hugo Almeida. Tengo novedades después de Ever Hugo Almeida. El equipo de Guatemala irá con Jerez en portería, Morales como lateral por el sector derecho, Enoc y Alvisuris serán los centrales para que Jonathan López ocupe el carril izquierdo. Velázquez será el volante por derecha, Figueroa y Contreras los volantes centrales, León volante por el sector izquierdo. Arriba, dos delanteros, Rodríguez y Maynor López. El árbitro de este encuentro será Pericles Cores, el brasileño. La selección de Guatemala, repito, está dirigida por Ever Hugo Almeida. Le recuerdo a la gente, 30.000 guaraníes el sector de preferencias, 20.000 plateas, 10.000 graderías, así que la gente que todavía no tiene su
sus entradas, todavía tiene un tiempito para acercarse al Feliciano Cáceres y poder observar este partido amistoso por fecha FIFA entre Paraguay y Guatemala. Esperemos un buen resultado de la selección nacional. Decía algo de Almeida usted, ¿tenía algo que decirnos o va a dejar para En el más próximo adelante? bloque le cuento porque tiene un poquitito de relación con un club del fútbol paraguayo. Ok, vamos a hacer una pausa mientras volvemos enseguida.